Bueno, para los que eran creyentes allá, bueno, o por la época de los 90, ¿verdad? Ese corito, más o menos creo que procede por ese tiempo, más o menos. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 y versículo 13. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces si ya lo tenemos, le damos lectura juntos y dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, bendito Señor. Queremos aprender, queremos recibir de ti, queremos ser edificados a través de tu palabra. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. No pierda de vista que el contexto del pasaje tiene que ver con la advertencia o advertir acerca de los falsos maestros. Habíamos venido diciendo de que los falsos maestros no es una problemática nueva dentro de la iglesia o del evangelio, sino que es una problemática que desde la época del apóstol Pablo ha existido. Por eso es que hace la referencia a esta temática. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los falsos maestros? Porque un falso maestro no necesariamente va a ser alguien que va a generar desconfianza, es todo lo contrario. Un falso maestro tiene la habilidad, la elocuencia, la gracia, el carisma de poder ser persuasivo. Y por eso es que en muchas oportunidades hemos dicho, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene con el fin, hermano, de que lo persuadamos. No es mi trabajo, no es mi propósito persuadirlo a usted respecto a algo. Cuando venimos acá a exponer la palabra de Dios, a predicar el mensaje de Dios, el propósito, hermano, es pues que Dios hable a nuestras vidas y cada quien determina si el mensaje era para usted, ¿verdad? Si era para usted o usted decide ignorarlo o pasárselo a alguien más, que pasa con cierta frecuencia. Cuando de repente alguna palabra confronta alguna situación, a veces lo que hacemos es, híjole, ¿verdad? Cabalito para el hermano aquel o para la hermana aquella, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos los desentendidos. Le decía, el fin no es persuadirlo. El fin es que exponer el mensaje de parte de Dios, y si usted lo atesora, qué bueno. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Por eso que Jesucristo dio la parábola del buen sembrador, o la parábola del sembrador, perdón. Cuando dio la parábola del sembrador dijo, y parece redundante, pero siempre hemos dicho, cuando usted lea eso en la Biblia, no es que sea redundante, está enfatizando. El sembrador, ¿qué dice? Salió a sembrar y tiró la semilla. Y una parte de la semilla cayó, pues, a la orilla del camino. Otra parte cayó entre espinos. Otra parte cayó entre las piedras. Y otra parte cayó en buena tierra. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, es así. Es así. El mensaje se predica. La semilla se predica. Y cada quien sabrá, hermano, qué tipo de terreno o con qué tipo de terreno se va a identificar. Cada quien lo sabrá. A algunos la semilla le va a caer, hermano, a la orilla del camino.
A otros les va a caer entre espinos, a otros entre piedras y a otros en buena tierra. No es, hermano, que el sembrador sea un descuidado. El sembrador está haciendo su labor, está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Cada quien va a determinar la disposición que tenga frente al mensaje. Los falsos maestros son manipuladores. Juegan o pueden jugar con las emociones. Y dicen cosas bonitas. Yo escuchaba a un predicador muy enfático en su momento de predicar. Pero hay cosas que no son bíblicas. Y por muy bonito que parezcan, pues no son bíblicas. No hay un respaldo. Que está bonito lo que dijo, está bonito, pero no tiene respaldo bíblico. El predicador hizo una comparación bonita. Dijo que cuando una pareja, dijo, están juntos y conciben una criatura, la mujer, dice, no se percata en el momento que queda embarazada, hasta 9 meses después ve el resultado de aquella gestación. Así dijo, bonita la comparación, me gustó, pero no es bíblica, hermano. Así dijo el mensaje de Dios y la obra de Dios. Usted la recibe hoy y en 9 meses usted va a ver el milagro de Dios en su vida. Dije yo, está bonito, ¿verdad? Pero no es bíblico, hermano. En ninguna parte de la Biblia Dios da un tiempo para Él hacer la obra en nosotros. Ni tampoco le da tiempo, hermano, un tiempo establecido para usted ver la manifestación de Dios en su vida. En ninguna parte en la Biblia. En ninguna parte en la Biblia dice, después de tanto tiempo, ¿verdad? Usted va a ver la manifestación de Dios en su vida. No dice. Entonces, pero los falsos maestros son persuasivos, son manipuladores. Juegan con la verdad y la mentira. Y de eso hay que tener cuidado. Y alguien dirá, ¿cómo puedo yo identificar una falsa enseñanza? Cuando usted lee la Biblia, hermano. Cuando usted lee la Biblia, simple y sencillamente. Porque nuestro parámetro no es la opinión de otro predicador. Nuestro parámetro, ¿qué es, hermano? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted oiga alguna postura, pues simplemente nos vamos a remitir. Mire, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo creo que les he contado de un maestro en el seminario. Me caía súper bien porque el tipo sabe, porque no se ha muerto. El tipo sabe. Y es un tipo tan humilde. Usted se lo encuentra en la calle y no pensaría que es una enciclopedia con patas el hombre. No pensaría eso. El tipo sabe. Y me caía súper bien por la humildad que él tiene. Por la humildad que él tiene. Él llegaba a su clase, tranquilo. De esos maestros que no llevan libros ni materiales, llevan su plumón y comenzaba a escribir el hombre. Un hombre tan autodidacta que aprendió hebreo solo. Aprendió solo el hombre. Y cuando alguien le daba una postura, él no se ponía a estar rebatiendo. Él escuchaba. Y tenía una su frase que es la que me caía bien. Decía, capítulo y versículo. Dígame dónde está en la Biblia. Capítulo y versículo. Eso decía siempre él. Capítulo y versículo. Una vez recuerdo una de las discusiones que teníamos era si el trabajo, óigame bien, si el trabajo fue el resultado del pecado del hombre. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿El trabajo fue el resultado del pecado del hombre? ¿La doctrina del negrito del batey? ¿O ya existía el trabajo antes de la caída? ¿Existía el trabajo antes de la caída, sí o no? Pues estábamos discutiendo eso. Entonces alguien dijo, sí, dijo, el trabajo existió antes de la caída. Entonces el hombre dijo, capítulo y versículo. Y vino y alguien se remitió y dijo, mire, aquí la Biblia dice que Dios le había dado una comisión a Adán. ¿Cuál fue la comisión que le fue dada? Que pusiera ¿qué? Nombre a todos. ¿Es trabajo o no es trabajo? Entonces sí existió el trabajo antes de la caída, ¿verdad? Sí existió. Entonces, ese es lo que yo quiero transmitirle. De que nosotros podemos escuchar posturas, pero tiene que ser con argumento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Entonces el apóstol
hermano, ya habíamos hablado las semanas anteriores, que los falsos maestros se gloriaban en sí mismos, mientras que llamémosle el apóstol o los siervos de Dios se glorían ¿en quién? En Cristo, no en sí mismos. Entonces, por eso que el apóstol dice lo siguiente, versículo 11, habiendo entendido ese contexto, versículo 12, no que dice hermano, no que lo haya, ni que ya sea, y eso por favor no lo pierda de vista, no lo pierda de vista, porque más adelante nos vamos a encontrar, entre comillas, con una aparente contradicción, así que no lo pierda de vista. Dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que no ha alcanzado todavía el apóstol? ¿A qué se refiere? Recuerde, los falsos maestros se gloriaban en sí mismos, en su condición. Entonces el apóstol dice, no, yo no puedo gloriarme en lo que ellos se glorían. Ellos se glorían o podrían haberse estado gloriando en que su condición espiritual era superior a la de los demás. Yo he escuchado gente, hermano, que en algún momento le gusta jactarse de muchas cosas, que se levantan a las 2 de la mañana, a las 3 de la madrugada a orar, que oran tantas horas, que ayunan tantos días. Entonces el apóstol dice, no, yo no he alcanzado eso. No, yo no es que lo haya alcanzado ya. No es que yo me sienta en la potestad de juzgar la condición de ellos. Porque no estamos para juzgar la condición de nadie, hermano. Si alguien viene y me dice, yo ayuno 3 días a la semana. Hermano, ¿yo quién soy para juzgarlo y decir si es verdad, si es mentira, si clínicamente eso es inapropiado? Si él dice que ayuna 3 veces, yo le creo, hermano. Yo le creo. Yo no voy a estar cuestionando eso. Mire que se me apareció un ángel. Pues, está bueno, hermano. Yo le creo que le ha aparecido un ángel. Lo que no le creo es que le haya dado un mensaje diferente al que ya está escrito. Ahí sí ya tenemos problemas. Pero usted me dice que se le apareció, yo le creo. Ya te lo voy a decir, descríbamelo, ¿cómo es? Descríbamelo. Usted me dice, mire, era así rubio. Ah, no. Ángel europeo fue ver usted. Nunca viene ningún africanito, ¿verdad? Entonces, ese no es el problema. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Y esta es la siguiente parte que quiero que no pierda de vista. ¿Qué dice, hermano? Ni que ya sea perfecto. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? ¿A qué se está refiriendo? Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí está hablando, hermano, en una condición ausente de errores. Dice el apóstol, no, yo no estoy ausente de errores en ningún momento. Un siervo de Dios, un hijo de Dios, jamás se va a jactar que está exento de errores. ¿Por qué razón? Vámonos a la referencia que yo quiero enfatizar. ¿Qué dice la Biblia? En las cartas de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Hace a Dios qué? Mentiroso. ¿Hace a Dios mentiroso? Entonces dice, no que ya no haya cansado, ni que ya sea perfecto. Pero vea usted lo que dice. Sino que prosigo. Aquí viene la palabra, hermanos, que podemos utilizarla de diferentes maneras. Ya hemos hablado antes que la palabra perseverar depende como usted la quiera entender. Así podemos hablar de una sana doctrina o no. Porque usted me dice, o yo le preguntamos a usted, hermano, ¿y qué tal cómo va en la obra? Aquí perseverando. ¿Perseverando en qué o para qué? Se me dice perseverando para ser salvo, estamos mal, hermano, porque la salvación es por gracia. Si usted me dice, no, perseverando, o sea, permaneciendo, haciendo lo que Dios quiere que haga. O perseverando en la obra, aquí, ¿verdad? Con los altos y bajos, pero aquí echándole ganas, siguiendo adelante, siendo persistente, siendo constante. No, pues, ahí estamos bien. En ese aspecto, perseverar tiene sentido. Tiene sentido. Pero también hay otro término que no podemos nosotros desestimar, que es la palabra, escúcheme bien, santificación. Algunos le llaman
regeneración. Pero la palabra, el término regeneración hace referencia a algo más inmediato. Usted recibe a Cristo e inmediatamente usted es constituido como una nueva criatura. A eso sería una regeneración. Pero desde que nosotros recibimos a Cristo hasta nuestro encuentro con Él, muchas cosas en nuestra vida, hermano, van experimentando un cambio. Desde nuestra forma de pensar hasta nuestra forma de actuar. A ese proceso se le llama santificación. Desde mi encuentro con Cristo, desde que recibí a Cristo, hasta mi encuentro con Él, a ese proceso se le llama, ¿cómo? Santificación. Entonces, cuando el apóstol dice, sino que prosigo, está diciendo, estoy en un proceso. Para ver, dice la siguiente parte del versículo, por ver si logro asir, si logro sujetar, si logro tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. El apóstol está diciendo, Dios me tomó con mis errores, con mis virtudes, con mi condición pecaminosa, con mi buena disposición. Dios me tomó. Y Dios me dio un propósito, me dio una comisión. Es lo que siempre hemos dicho. Todos tenemos un llamado. Todos, hermano. Todos. No todos para lo mismo. Pero a algo le ha llamado Dios. Dios no lo va a salvar a usted, hermano, para dejarlo allí a la deriva. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso la carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo desarrolla la doctrina del cuerpo. Somos todos miembros, ¿qué dice? De un solo cuerpo. Pero el cuerpo está constituido por diversidad de miembros. No, dice la Escritura, la oreja, por poner un ejemplo, ¿verdad? Puesto que no es boca, no va a decir que no es del cuerpo. El ojo, porque no es mano, no va a decir que no es del cuerpo. Así como hay diversidad de miembros y de funciones, así, dice el apóstol, nosotros en Cristo somos un solo cuerpo. Constituimos el cuerpo de Cristo y tenemos diferentes, ¿qué? Funciones. Diferentes funciones. Por eso es que la carta a los Efesios desarrolla lo que se le llama los dones de Cristo. A unos constituyó, ¿qué dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Cuando habla de los dones, dice que a cada uno Dios le dio dones como Él quiso. Entonces significa que Dios para cada uno de nosotros tiene un ministerio. Que si nosotros lo queremos asumir o no, eso ya es cuestión nuestra, hermano. Entonces por eso el apóstol dice, por ver si logro sujetar aquello por lo cual fui también sujeto por Cristo. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya. ¿Con quién se está, digamos, en cierta medida comparando el apóstol? Con los falsos maestros. No dice, no pretendo haberlo, no, yo no he llegado a un nivel, ¿verdad?, de super espiritualidad. Hermano, no existe el nivel de super espiritualidad. No existe. Ningún creyente puede decir que ha llegado, hermano, a un nivel por encima de los demás. Usted puede tener una mejor comunión con Dios, eso es distinto. Eso es distinto. Bíblicamente nosotros vemos, hermano, que mucha gente andaba con Cristo, mucha gente andaba con el Señor. Pero dentro de aquella multitud el Señor eligió a 12 que iban a estar más cerca de Él. Y de esos 12 habían 3 que estaban todavía más cerca de Él. Y de esos 3 había uno que se recostaba a su costado. ¿Cómo se llama eso? Se llama intimidad. Y eso sí es distinto, hermano. Eso sí es distinto. Usted no puede estar en un nivel de mega espiritualidad por encima de los demás, pero
sí puede usted tener una mejor comunión. ¿Qué es lo interesante? Que aquellos que tienen una mejor o mayor comunión con Dios, eso no se va a reflejar a través de la altanería. Eso no se va a reflejar a través del orgullo o la prepotencia. Si está más cerca de Dios, ¿qué va a reflejar, hermano? ¿Qué va a reflejar? Humildad. O sea que aquel que tiene una mejor comunión con Dios no significa que va a tener o se va a sentir con el derecho, por decirlo de esa forma, a ver mal a los demás. Es lo contrario. El que tiene una mejor comunión con Dios se va a reflejar a través de su humildad. A través de eso se va a reflejar. No a través del menosprecio. No a través del menosprecio. Yo, como no cometo los pecados que todos aquellos cometen, ¿verdad? Entonces me atrevo yo a ver mal o a ser despectivo para con los demás. Una persona que tiene mayor comunión con Dios no lo va a manifestar a través de señalar, a través de juzgar la condición de los demás. ¿Ha conocido usted creyentes, hermano, que juzgan a los demás como malos creyentes solamente porque no hacen como ellos hacen? Esas hermanas que se pintan, esas hermanas que andan aquí, que andan allá. ¿Usted cree que alguien que tuviera comunión, una verdadera y fuerte comunión con Dios, dedicara más tiempo a qué? A señalar, a criticar, a denunciar el pecado, porque así lo disfrazamos, ¿verdad? Denunciar el pecado. ¿O será que lo va a reflejar a través de la humildad? Nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es, hermano? ¿Y cómo trataba Cristo a los pecadores? ¿Y cómo trataba a los religiosos altaneros? Ahí saca usted su conclusión. Nuestro referente es ¿quién? Cristo. Cristo. Entonces, la Escritura hace referencia a lo siguiente. El apóstol dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿qué dice? Adelante. ¿Cuál es la condición del creyente? Hermano, la condición del creyente es que, mire, las cosas, hermano, que acontecieron, pongamos un ejemplo sencillo, hoy por la mañana, las cosas que acontecieron ayer, por más que querramos, ya pasó, hermano. Ya pasó. ¿A qué se va a proyectar usted entonces? A ser mejor ahora y primeramente Dios mañana. Porque las cosas de nuestro pasado no las podemos enmendar, hermano. No nos podemos enmendar. Querramos, nos guste o no nos guste, no lo podemos enmendar. Por más que quiera, no podemos volver el tiempo atrás, hermano. Ni para disfrutar las cosas buenas, ni para enmendar las cosas malas. No podemos volver el tiempo atrás. ¿De qué sirve estar o vivir clavado con las cosas de nuestro pasado? ¿De qué sirve? Una vez alguien dijo, y me gustó la expresión: ya entierre a sus muertos. Ya entierre a sus muertos. Ya no hay que andarlo cargando todo el tiempo, ¿verdad? Las cosas buenas, repito, y las cosas malas. Y las cosas malas que no nos permiten avanzar, ya entiérrelas. Ya descárguese de eso. Y proyéctese ¿a qué? A ser mejor. Proyéctese ¿a qué? A buscar más de Dios. Por eso el apóstol dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, dice el apóstol, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, ¿a qué dice? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en... ¿A dónde está puesta su mirada? En Cristo. Hacia adelante, hacia adelante. Mire, que si yo no lo hubiera regado el año pasado, pero la regó, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a intentar hacer entonces? Mire, corregir nuestro presente y poner en las manos de Dios nuestro futuro. Pero del pasado, ¿qué va a hacer? Si no me hubiera intoxicado comiendo tanto pan con pollo, pero se los atravesó, hermano. Se los atravesó. Es que no me tuve que haber comido los 5, se los echó, hermano. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer? Mire, por haber comido tanto, mire cómo tengo la lonja. Ni modo, ¿qué va a hacer? Ya está allí, aprenda a vivir con ella.
¿qué va a hacer? Por más que quiera, hermano. Y si lo ponemos en las cosas negativas o en las cosas, hermano, que nos marcan. Porque a veces, ¿sabe cuál es alguno de los problemas que muchas personas pasan? Que nosotros estamos conscientes que Dios nos ha perdonado, pero hay quienes no se sienten perdonados, hermano. Hay quienes que se sienten mortificados por sus errores. Dios ya los perdonó y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Pero a veces nosotros nos mortificamos con eso. El apóstol dice, mire, yo no me complico con las cosas de mi pasado. ¿Y qué voy a hacer? Ahora, el apóstol tenía un pasado como para que lo mortificara toda la vida. Porque él amaba a Dios, hermano. Amaba a Dios, amaba su ministerio. Pero ¿cuáles fueron sus orígenes? Él consintió la muerte de un gran siervo de Dios, de Esteban. Él estaba allí. Él presenció el apedreamiento. Él escuchó las palabras de Esteban cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba allí. Dice que él estuvo las ropas a los que lo apedreaban. Ahora, y si el apóstol hubiera vivido clavado en esa situación, ¿usted cree que hubiese avanzado en su ministerio? No lo hubiera hecho, hermano. Es que yo no soy digno, hermano. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, hermano? Que se buscó a uno que fuera digno y no fue encontrado, porque hay un solo que es digno. ¿Quién es, hermano? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y por eso es que el apóstol también hace la referencia, dice, hermano, y exalta y agradece a Dios porque Dios lo tuvo por digno y lo llamó al ministerio. Pero ¿quién lo tuvo? ¿Quién tuvo de él misericordia? Dios. Porque humanamente no calificaba, así como muchos de nosotros. Humanamente no calificamos, hermano. Entonces el apóstol reflexiona y dice, mire, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué premio? No está hablando que la salvación sea un premio, hermano. No está hablando de eso. Si nosotros lo entendemos en la referencia que él mismo hace en la primera carta a los Corintios, ahí se habla de galardones. Ya hemos hablado, y si no, pues nos detenemos un momento para hablar del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? La primera carta a los Corintios lo desarrolla. Son galardones, son premios. Cuando se habla de un tribunal o de un bimá, algunos le llaman el bimá de Cristo, hace referencia, porque es lo mismo, como cuando usted ve en la actualidad las competencias olímpicas. Hay un estrado. En ese estrado hay 3 puestos. Eso viene desde la antigüedad, eso no es nada nuevo. Está el primer lugar, que es el oro, lo que hoy en día conocemos así, el oro, la plata y el bronce. La palabra de Dios dice, hermanos, que nos presentaremos delante del Señor y que cada obra que nosotros hayamos hecho será pasada como por fuego. Ojo, eso no es juicio, ya le voy a explicar bien. Será pasada como por fuego y la obra de cada quien será pesada, dice. Y algunos serán, hermanos, de piedras preciosas, de oro, plata, hojarasca. Y pone allí las diferentes categorías. Ahora, yo recuerdo a alguien que decía, uy, cuántos galardones, cuántas coronas ha de tener ya en el cielo tal hermano, ¿verdad? Por la labor, por todo lo que hace, por las almas y por todo lo demás. Es que los galardones o las obras, los galardones o los premios, no es en función de la magnitud de lo que usted haga. Y usted dice, ¿cuál es el fundamento bíblico que tiene para eso? Apocalipsis dice que nos presentaremos delante de Él, hermano, y echaremos nuestras coronas, como dice, delante de Él. ¿Qué significa eso? Que la intención con la que nosotros hacemos las cosas, hermano, determina el valor del galardón. Galardón que al final tampoco es para vanagloria nuestra.
No es que usted va a luchar por alcanzar coronas y premios, ¿verdad? Para lucirlas, ¿verdad? Ya en el cielo va a andar como que es reggaetonero con el gran bling bling aquí de oro, ¿verdad? Y todo volado y todo alajado. No. Es que cuando usted lo hace para gloria de Dios, hasta vergüenza nos va a dar, hermanos, recibir los galardones, porque siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Señor, tú eres el único digno. Entonces Apocalipsis dice, y arrojan coronas delante de él. Entonces, no es la magnitud de lo que hagamos, es la intención. Es la intención. Y esa intención, ¿quién la conoce? Dios, no nosotros. A nosotros nos pueden impresionar con un montón de cosas. En la iglesia, dentro de las iglesias, hay servidores de Dios que se entregan a Dios, hermano, con todo, sus fuerzas, su tiempo, sus capacidades, sus recursos. Servidores de Dios. Pero también hay activistas. También hay activistas. ¿Quiénes son los activistas? Les gusta andar haciendo todo también, les gusta, les encanta. ¿Cuál es la diferencia? Uno lo hace para gloria de Dios y el otro lo hace para reconocimiento propio. Esa es la gran diferencia. El que lo hace para gloria de Dios no le importa si lo ven o no lo ven. No le importa, hermano. No le importa. No le interesa. Si le dan las gracias o no, no es el punto. Cuando somos activistas, nos gusta el reconocimiento. Salir en la foto. Nos gusta que digan gracias, ¿verdad? Al hermano o a la hermana fulana. Mire, si no fuera por él, si no fuera por ella, le encanta. La gran diferencia entre el activismo, hermano, y el servicio a Dios. El servicio a Dios, independientemente de los títulos o los puestos o los cargos, se desarrolla. No le importa si le dicen que es líder de esto, líder de aquello. No le interesa. No le interesa. A él o a ella lo que le interesa es servir a Dios. Cuando somos activistas, nos encantan los títulos. Que nos digan aquí, que nos digan allá. Mis estimados hermanos, por eso es que cuando el apóstol dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, es porque sí habrán galardones, por supuesto que sí. Y el apóstol mismo había hablado de eso. Entonces él estaba consciente de los galardones de su servicio, de su ministerio, pero no son para él al final. Al final siguen siendo para Cristo. Y entonces dice lo siguiente. Ojo con esto. Le dije que no perdiera de vista, o mejor leámoslo, vaya, para que, ojalá que no me haya perdido el hilo, leámoslo. Vaya al versículo 12 una vez más. Dice, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué dice? Vaya, ahora vaya al 15. Así que todos los que, ¿cómo dice? Vaya, téngase ahí. Así que todos los que, y el 12 que dice, ni que ya sea, ya ve que la Biblia se contradice, hermano. Allá dice, no que sea perfecto. Y en el 15 está diciendo, los que somos. Bueno, y entonces, ¿qué le pasó al apóstol? Resaca de fin de año todavía. En el versículo 12, está hablando de su condición, hermanos, digámoslo de esta manera, en la condición cómo se podría gloriar frente a los demás. En la condición de decir, mire, no, yo no estoy exento de errores, no que sea perfecto ya, no soy perfecto. Los falsos maestros se podían jactar, ¿verdad?, de su nivel de espiritualidad, alejado de todo mal, apartado de todo pecado consumado y pensado. Eran gente pura. No, el apóstol dice, no, yo no he llegado a ese nivel. No que soy perfecto. Pero el versículo 15, la palabra perfección, cuando dice, así que todos los que somos perfectos, no está contradiciéndose en el versículo anterior. Acá la palabra perfecto, hermanos, o cuando usted lea que en la Biblia alguien habla de su perfección, que no sea Dios, está haciendo referencia, escúcheme bien, está haciendo referencia a la madurez espiritual.
Ejemplo, Job. Job, dice la Biblia y lo describe, varón justo, ¿y qué dice? Perfecto. No está hablando de que él era un hombre, hermano, apartado de toda contaminación de pecado, porque si eso fuera así, entonces ya tenemos dos Cristos en la Biblia, ¿verdad? Cristo Jesús y Cristo Job. Pero no está hablando de su condición apartado de toda contaminación del pecado. Está hablando de su condición de madurez espiritual. Acá el apóstol dice, todos los que somos perfectos, o sea, todos los que hemos alcanzado madurez espiritual, esto mismo sintamos. ¿A qué se refiere cuando dice esto mismo sintamos? Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice esto mismo sintamos? Sintamos siempre la urgente necesidad de Dios. La urgente necesidad de Dios. No, mire, yo ya me leí la Biblia 10 veces de pasta. Ah, ya no necesita leerla entonces. Ya no necesita leerla entonces. Mire, hay gente que es muy buena memorizando. Buenísima. Yo conozco un buen amigo pastor, que ese tipo, hermano, ese tipo predica y le está citando textualmente las porciones de la Biblia. Y cita el versículo y le da la cita. Es mi admiración para él, hermano. Mi admiración para él. No le podría decir cuántos versículos bíblicos conoce. No lo sé. No lo sé. La pasada escuchaba de una persona no vidente que se había memorizado todo el Nuevo Testamento. Todo. Ahora, pregunta. ¿Y si alguien se memorizara toda la Biblia? ¿Ya no necesita leerla entonces? ¿Ya no necesita venir al culto porque todo lo sabe? Mis estimados hermanos, cuando el apóstol dice, todos los que somos perfectos, todos los que han alcanzado madurez espiritual, esto mismo sintamos la necesidad, la emergente necesidad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una entrevista muy interesante que hizo nuestro pastor Junior. Entrevistó a este predicador, a Dante Gebel. Y si no tuvo la oportunidad de verla, búsquela. Creo que está en las plataformas digitales de la iglesia. Muy interesante, pero dentro de toda la entrevista hay algo que es lo que yo quiero traer a colación en esta noche. Porque el pastor Junior le preguntó a este otro predicador, ¿y usted a quién escucha? Le dijo. ¿Y usted a quién escucha? Y el pastor, pues, este predicador, Dante Gebel, le dijo, no, pues yo escucho, y le mencionó a algunos a los que escuchaba. Te escucho a ti, le dijo. Escucho tus mensajes. Si usted escucha algunos mensajes antiguos, si escucha la radio y escucha mensajes antiguos de nuestro pastor cita con cierta frecuencia a un predicador. Tim LaHaye creo que es el predicador el que él cita constantemente. Ya murió también este otro predicador. ¿Y por qué lo citaba constantemente? En aquel tiempo no habían plataformas digitales. Todo era por cassette. Y el modelo que se implementó de la iglesia acá en el país fue un modelo, hermano, que se trajo de esta iglesia, de este predicador, Tim LaHaye, en Estados Unidos, de Indiana, si no me equivoco. Fue el mismo modelo. Porque allá los mensajes se grababan en cassette, de allá vino la idea, de allá trajo la idea del pastor y la implementó acá. Pero el pastor tenía cantidad de predicaciones y creo que estaba suscrito, no sé, a una cuestión de la iglesia, de esta iglesia en Indiana, y le mandaban los mensajes. A él escuchaba. A mí a veces me preguntan, mire, ¿y ha escuchado a tal predicador? Le digo, no, yo escucho a varios predicadores. A varios. Y no tengo problema con eso. Cuando tengo la oportunidad de escuchar al predicador, al pastor Mario Vega, lo escucho. Muy buen predicador. Muy buen maestro. Muy bueno. En la red o en las plataformas digitales hay buenos predicadores. Hay un mexicano, un gran teólogo, tremendísimo. Se me ha escapado
el nombre en este momento, pero un gran teólogo el hombre, muy conocedor, muy conocedor, muy conocedor. Está otro predicador, ya un anciano estadounidense, que le traducen los mensajes. Tremendísimo. Ahora, uno jamás debe creer o debe pensar, hermano, que no va a aprender nunca nada, que ya no va a aprender nada, o que ya no necesita escuchar a nadie más. Eso se llama arrogancia. Entonces el apóstol, cuando dice, y los que somos perfectos, los que han alcanzado madurez espiritual, siempre van a disponer en su corazón, o van a tener la buena disposición en su corazón para recibir de Dios. Para recibir de Dios. Por eso dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. ¿Qué dice? Dios. ¿A qué se refiere cuando dice, y si otra cosa sentís? Porque a veces el creyente llega a un punto de una monotonía, mis estimados hermanos, en donde anda buscando algo nuevo, nuevas sensaciones. Y el apóstol dice, bueno, si alguna otra cosa siente, pues Dios se lo va a revelar. En otras palabras, Dios nos ha dado discernimiento para identificar lo que viene de Él y lo que no. Porque hay cosas que estimulan nuestras emociones y nuestra carne. Y nosotros no estamos para que nos estimulen ni las emociones ni nuestra carne, sino para ser edificados y fortalecidos, hermano, a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. Y el punto no es, si usted viene a un mensaje, viene a la iglesia, el punto no es qué tan divertido estuvo el mensaje o el culto, ¿verdad? Qué tanto nos reímos, no. Con una cosa que haya aprendido, con una cosa que haya atesorado y lo haya hecho suyo, hermano, el propósito se cumplió. Con que traiga una disposición para que Dios hable a su vida. Con que traiga esa disposición, Dios va a hacer la obra. Cuando no hay disposición, pueden ponerle, hermano, al mejor de los predicadores. Igual no va a hacer efecto en su vida. Ejemplo bíblico, Judas Iscariote. 3 años. No con el mejor predicador, con Dios, hecho hombre. Y al final se terminó apartando. Al final lo terminó traicionando. Al final tan cerca de Dios y tan lejos de la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, mis estimados hermanos, la disposición es lo que va a contar y lo que va a marcar la gran diferencia. Dice el apóstol, y terminemos, pero, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos, ¿qué dice? Una misma cosa. ¿A qué se refiere? Bueno, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en. Ahora, ¿a qué estaba invitando el apóstol? ¿A qué estaba invitando? ¿A que fueran seguidores de él? ¿A que fueran seguidores de él? No, no. Sed imitadores de mí. Pero ¿cuándo? Cuando él es un imitador ¿de quién? De Cristo. O sea, nuestro ejemplo por excelencia siempre será ¿quién? Cristo. Los demás, todos hermanos, sin excepción, somos llamados a ser diferentes. Todos sin excepción somos llamados a ser mejores. Pero nuestro referente no va a ser otro hermano. Nuestro referente siempre será ¿quién? Cristo. Por eso somos ¿qué, hermanos? Cristianos. Seguidores de aquel que entregó su vida por nosotros, el único que fue capaz de entregarse a sí mismo por amor a nosotros. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús
mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.